Gracias por el pase de Jason. Buenas tardes con todos los que ya están en esta sala virtual y la bienvenida también adelantada para aquellos que se van a ir sumando. Estamos de aniversario. Si bien nuestro aniversario de un año más de la ley de la promulgación de profesionalización del contador público es este miércoles 11 de septiembre, estamos celebrando todo el mes, ¿no? Y hay muchas actividades dentro de las que no pueden faltar, obviamente, las actividades académicas, las actividades profesionales y en este caso, pues agradecer al grupo Aprendizaje Contable, ¿no? Que es una oferta académica profesional dentro de la profesión para poder participar y compartir con ustedes un tema que ya, pues, como saben, ha ido calando quizá más en los últimos años. Me refiero a los marcos contables que debemos aplicar para preparar y presentar información financiera o dicho de otra manera, marcos contables que debemos aplicar para llevar nuestra contabilidad, ¿no? Y que como parte final o como resultado de ese proceso contable, pues elaboramos información financiera, ¿no? Em, Tenemos una presentación que la vamos a ir mostrando, pero antes de entrar en ello, sí me gustaría quizá hacer un preámbulo a modo de reflexión, ¿no? En nuestro país, las normas contables internacionales, o quizá las que conocemos más como las NIF, tienen ya más de casi 3 décadas de vigencia en nuestro país, ¿no? Desde el año 1997, con la eh, modificación de la Ley General de Sociedades, ¿no? Con el artículo 223, que hablaba que las sociedades deben de preparar su contabilidad bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, que luego más adelante el Consejo Normativo de Contabilidad aclara que se trata de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Que en el tiempo pues han evolucionado a NIF. Si bien tiene más de 3 décadas de vigencia en nuestro país, pues nos ha costado, nos viene costando bastante que esto sea una realidad, que esto sea aplicable, quizás por el lado de las organizaciones que vienen siendo supervisadas, que vienen siendo reguladas o que vienen siendo auditadas de forma obligatoria, pues se ha avanzado mucho, ¿no? Puesto que hay un ámbito de supervisión, de fiscalización, por decirlo de otra manera, pero donde está la mayoría de empresas, pues aquellas en las que no están reguladas, aquellas que no están obligadas a ser auditadas, surge la duda, ¿no? La incertidumbre respecto a si están o no están aplicando esos estándares internacionales, si están o no llevando una contabilidad financiera, ¿no? Quizá nos ha llamado bastante la atención e incluso nos ha preocupado que en los últimos años, o mejor dicho, el año 2022 y más el año 2023, cuando se estuvo haciendo las declaraciones de impuesto a la renta de las empresas, salía la opción al inicio de cuál es el marco contable que se había utilizado para preparar información financiera, ¿no? Teníamos que elegir si era NIF para pymes o si era NIF completas, ¿no? Y pues ahí salió la alarma, la alerta, muchos estaban preocupados porque no sabían qué marcar, ¿no? Cuando en realidad, pues esto debimos habernos preguntado desde el momento que iniciamos a hacer la contabilidad de esa empresa, ¿no? Y no al final, cuando ya teníamos los estados financieros. Pero más allá de ser algo anecdótico, creo que ya la población contable ha ido entendiendo, ha ido comprendiendo de que debemos aplicar esos estándares más allá de por el temor a alguna sanción, de porque sabemos que son importantes y que vamos a ayudar a las organizaciones generándoles valor a través de información financiera de calidad, ¿no? Y con esto no quiero decir de que eso es un tema más o menos importante que el tributario. Yo diría pues que están en la misma intensidad, en el mismo grado de pertinencia, porque como empresa pues tenemos que cumplir todas las obligaciones y dentro de ellas están las obligaciones tributarias y para las cuales existen normas tributarias. Pero tenemos también la responsabilidad como contadores de llevar una contabilidad que refleje la realidad de los negocios y preparar información financiera que sea útil para la toma de decisiones. Entonces,
nos gustaría que ambas, tanto lo tributario como lo contable financiero, pues sean una sola obligación, pero es que en la práctica no va a ser así y tampoco lo va a ser en un futuro, porque tanto las normas tributarias persiguen un objetivo y tanto las normas contables persiguen otro objetivo. Que en el camino por allí se puedan encontrar, pues ocurre, ¿no? Porque resulta que las normas tributarias ya han recogido o recogen algunos criterios de las normas contables, no solo en la misma normativa, como es el caso del decreto legislativo 1425 que habla sobre el devengado tributario, sino también, por ejemplo, cuando la misma SUNAT va a emitir alguna opinión, ¿no? En sus informes, o el Tribunal Fiscal cuando hace lo propio también en las deliberaciones o también en el plano judicial, ¿no? Entonces, en esos casos vemos cómo hay una sinergia entre las normas contables con lo que se va a establecer a nivel tributario. Pero, repito, son objetivos distintos por los cuales son caminos distintos, ¿no? Y hay mucha confusión respecto, por ejemplo, a lo que se nos viene ya para enero del 2025. Tenemos que preparar la contabilidad de las microempresas utilizando la norma peruana de información financiera para microempresas, más conocida como el Manual de Contabilidad para Microempresas. Y surgía la duda allí respecto a, pero oye, ¿esto le va a aplicar a quiénes? Pues le va a aplicar a cualquier entidad del sector privado cuyos ingresos no superen las 150 UITs, es decir, no superen los 700.000 soles, ¿no? Y pues estamos hablando allí de la gran mayoría de empresas y estamos hablando de las microempresas, ¿no? Pero ahí surge la duda porque no, se versa lo siguiente. Pero si esta empresa está en el régimen RUS y los regímenes RUS no llevan contabilidad, pero ¿quién ha establecido que no se lleva contabilidad? No, la SUNAT dice que no lleva contabilidad, pero la SUNAT en ningún momento ha establecido eso. Lo que la SUNAT ha dicho es, por cada régimen tributario se va a establecer la obligatoriedad de llevar libros y registros, ¿no? Que mal llamado son libros y registros contables, si no debieron llamarse simplemente libros y registros tributarios o reportes tributarios. Entonces, ahí ha estado la confusión, ¿no? Lo que la Administración Tributaria ha hecho es limitar libros y registros de acuerdo a los regímenes tributarios, ¿no? Pero en ningún momento ha dicho que no se lleva contabilidad, porque eso no es un terreno de la Administración Tributaria. Toda empresa, sea pequeñita, sea mediana, grande, transnacional, lleva una contabilidad, tiene que llevar una contabilidad. La bodega de la esquina lleva una contabilidad, lleva sus ingresos, lleva sus gastos, ¿no? Eso es una contabilidad, ¿no? Ahora, si las transacciones son sencillas, pues hoy, quizá la asistencia de un contador no tan frecuente o no tan permanente, pero también hay microempresas que manejan eh, transacciones mucho más rutinarias y de más transaccionalidad y el mismo empresario no va a poder gestionar toda su contabilidad. Entonces ahí es cuando la terceriza, ¿no? Y lo terceriza con nosotros, ¿no? Los contadores de forma independiente. Y nosotros nos hemos acostumbrado a solamente dar cumplimiento a lo que me dice la administración tributaria y no le he llevado bien su contabilidad, que es lo que necesita el microempresario para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí está la claridad en el sentido de que yo tengo que cumplir las normas tributarias de acuerdo a lo que establezca la legislación y tengo que cumplir también mi código ética, en la cual el principio fundamental de competencia profesional me dice que yo debo de actuar en función a la aplicación de las normas que están vigentes. Y como es el caso, tengo que llevar una contabilidad aplicando la norma de contabilidad para microempresas, ¿no? Y de la misma manera para las pequeñas y medianas y de la misma manera para las empresas grandes, ¿no? Ya si nos vamos a otro tipo de organizaciones, pues quizás está esto más supervisado, más regulado y podríamos decir que se ha avanzado más. Pero volviendo al tema de la reflexión, no esperemos a que nos tengan que pedir la información, a que nos tengan que auditar la información para que nosotros recién tengamos o recién apliquemos esos estándares internacionales. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir la presentación. Tenemos casuística también para desarrollar. Así que, a ver, ¿me confirman por favor que están viendo la presentación? Sí, se logra apreciar la lámina. Perfecto, bien. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que ha sido la evolución de la revolución contable, regulación, ¿ya? Contable internacional
y la aplicación del método deductivo para la identificación de los marcos contables en Perú, es decir, cómo es que se ha dado esta evolución a nivel internacional y cómo la hemos aplicado acá en el país, ¿ya? Vamos a compartir también la guía Hoja de Ruta de Marcos Contables en Perú. Hace apenas un mes y medio se publicó este documento, es de acceso gratuito, donde se identifican todas las organizaciones de nuestro país y qué marco contable o qué normas contables deben aplicar para preparar y presentar su información financiera. Y vamos a cerrar con aplicaciones prácticas, ¿no? Vamos a compartir ciertos enunciados, ciertos antecedentes de transacciones y cómo estos deben ser contabilizados aplicando NIF, o más conocido como NIF completas o NIF plenas, cómo debería ser contabilizado si aplicamos NIF para pymes, cómo deberíamos contabilizar si aplicamos la norma peruana de información financiera para microempresas, que como decíamos, entra en vigencia en enero del siguiente año, ¿ya? Y eh, cómo debería ser tratado si es que aplicamos las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Al final, algunas conclusiones, ¿no? Que esperamos sean tomadas en cuenta, en consideración también, ya que lo que buscamos aquí es no solo compartir temas líricos, sino en realidad temas que nos sirvan de reflexión, pero sobre todo de aplicación de esos estándares internacionales, ¿ya? ¿Cómo ha ido evolucionando la regulación contable internacional y cómo esto ha sido tomado en cuenta para ser aplicado en nuestro país? ¿Ya? No vamos a iniciar desde los orígenes de la contabilidad, puesto que hay mucha discusión, ¿no? Hay mucha controversia respecto a cuándo nace la contabilidad, pero sí en donde sí hay consenso, ¿no? Y me refiero a los inicios de la contabilidad moderna, que tiene pues sus orígenes con este señor que vemos enfrente, ¿no? Que es el padre de la contabilidad, denominado padre de la contabilidad, Lucas Fascioli. Este fraile, ¿no? Fue quien introdujo en un tratado de contabilidad lo que se le conoce hoy en día como el sistema de contabilidad de partida doble, ¿no? Ese principio base, el principio fundamental del cual pues se empezó a desarrollar todo lo que conocemos hoy en día como profesión contable, como ciencia contable, ¿no? En los años 1447, 1517, pues hablamos de un origen de la contabilidad moderna. ¿Y qué es lo que venía ocurriendo? Vamos a ver esta evolución en el sector privado y también vamos a verlo en el sector gubernamental. En el sector privado ha sido Estados Unidos el precursor de desarrollar normas contables. En los años 1887 empiezan a publicar boletines especiales, ¿no? Diarios de contabilidad a modo de artículos, a modo de comentarios, a modo de análisis de ciertas transacciones o cómo pues se deberían realizar los registros contables. En el año 1916 se crean una especie de colegios de contadores, gremios, en los cuales ya se empezaban a desarrollar principios de contabilidad, ¿no? Ya no solamente eran tratados, ya no solamente eran comentarios, sino ya estábamos hablando de desarrollo, ¿no? Inicio de desarrollo de lo que eran principios de contabilidad. Y no es hasta el año 1973 que se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en los Estados Unidos, más conocido por sus siglas en inglés como el FASB, ¿no? El cual pues empieza a desarrollar los principios de contabilidad en los Estados Unidos, ¿no? Y en paralelo, pues sabemos de esa rivalidad histórica que existe entre Estados Unidos y países europeos, ¿no? Los cuales pues se agrupan y también eh, llegan a consenso de que hay una necesidad de estandarizar los registros contables y por ello, a su vez, se necesitan desarrollar normas contables internacionales. Es así que se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASI, ¿no? En el año 1973 y que fue el comité que empezó a desarrollar las normas internacionales de contabilidad en un primer momento. Más adelante, en el año 2001, este comité evoluciona o se empieza a denominar Comité de Normas Internacionales de Información Financiera
puesto que ya el objetivo era más allá de los registros contables. El objetivo no solo era decir cómo debemos de registrar las transacciones, sino cómo debemos elaborar información financiera. Por eso es que evolucionamos de normas internacionales de contabilidad hacia normas internacionales de información financiera. El primer marco normativo que emite este órgano emisor es las normas internacionales de información financiera, más conocidas como NIF para pyme, perdón, como NIF plenas o NIF completas, ¿ya? Eh, este marco era destinado para entidades, empresas que cotizan en bolsa, entidades, empresas que eran de carácter público, ¿no? Que se debían a un interés público. Y ese marco pues ayudaba a satisfacer esa demanda. Por eso hablábamos de un marco pues hecho para esas grandes empresas, ¿no? Pero no eran las únicas que tenían esa necesidad, ¿no? Sino también habían pequeñas o hay pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿qué ocurría? El único marco que existía pues era el marco de las empresas grandes, de las empresas que cotizan, de las empresas públicas, ¿no? Pero al ser el único marco, pues esa pequeña, esa mediana empresa no le quedaba más que utilizar este marco para llevar su contabilidad, para preparar sus estados financieros. Y claro, pues el marco le queda muy, muy grande, ¿no? Muy ancho, muy largo, porque era, repito, un marco hecho para grandes empresas, para empresas que cotizan en bolsa. Pero había que convivir con lo que había, ¿no? Y no es sino hasta el año 2005, 2006, que el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad pone dentro de su agenda desarrollar un marco contable, pero para pequeñas y medianas empresas. Tal es así que la primera versión que se publica de NIS para pymes es la del año 2009. La segunda versión es la del año 2015, que es la versión que actualmente está vigente y que ya va a ser reemplazada por la tercera edición. Desde el año pasado se publicó el borrador de este documento, ¿no? Hasta este año se han seguido haciendo, hasta diciembre del año pasado se han recibido comentarios, se ha habido todavía una especie de feedback en los países, de tal manera que se están revisando todos esos documentos y se espera que a inicios del 2025 ya salga publicada la tercera edición y que su entrada en vigencia lo más probable que sea para el año 2027. ¿Ya? Entonces, como ven, hay un marco contable para grandes empresas, para empresas que cotizan en bolsa, pero también hay un marco para pequeñas y medianas empresas que son NIF para las pymes. Si empezamos a repasar cuál ha sido su trascendencia o cómo viene siendo su trascendencia de los estándares internacionales en el mundo, pues podemos observar aquí en este mapa mundial que todos los países que están en morado, los países que están en turquesa, son países que ya han aplicado, vienen aplicando las normas internacionales o que lo van a hacer en corto plazo. Y vemos que es la mayoría de países en el mundo. Eso significa que la forma en la que hacemos contabilidad acá en el Perú, por ejemplo, que está pintado de morado, es la misma contabilidad, ¿no?, que se desarrolla en cualquier otra parte del mundo que esté pintado de morado y también en turquesa. ¿Por qué? Porque se habla el mismo idioma, se habla el mismo lenguaje. Y de eso se trata, ¿no? Como objetivo principal, llegar a una convergencia mundial. Es decir, hablar un solo idioma en todos los países en el mundo. Ya se ha avanzado bastante porque es en la mayoría de los países en los que está vigente, pero también hay una tarea por seguir, no tan menor, en la que el resto de países también lo pueda hacer, ¿no? Estados Unidos también es un país que ya acepta los estándares internacionales. Antes, cuando tú querías ir a cotizar a bolsa en los Estados Unidos, tenías que convertir tus estados financieros preparados bajo NIF, por ejemplo, hacia normas internacionales de contabilidad para Estados Unidos, ¿no? Les US GAAP. Y ese era un trabajo obviamente arduo, era un trabajo adicional que tenían que hacer las empresas. Hasta que el equivalente a la SMB aquí en Perú, ¿no? La SEC allá en Estados Unidos, pues decide a través de otros reguladores aceptar información financiera preparada bajo NIF. Y eso fue un gran paso a nivel internacional. A nivel de NIF para pymes ocurre lo mismo. Vemos cómo en el caso de nuestra región,
todos los países, tanto Centroamérica como Sudamérica, están aplicando NIF para pymes con alguna excepción o algunas excepciones. Eso quiere decir también que el lenguaje a nivel de pequeñas y medianas empresas se hace internacional, ¿no? Ahora entremos al lado público, entremos al sector gubernamental, ¿no? Esto seguramente les ha pasado a ustedes también, ¿no? Cuando se sientan o se han sentado a conversar con colegas, amigos que están en la contabilidad gubernamental, ¿no? Pues queríamos hablar de un tema técnico, un tema de contabilidad, pues, y hablábamos distintos idiomas, porque la contabilidad del sector público era distinta que la contabilidad del sector privado, ¿no? No obstante, pues hoy en día, ¿qué ocurre? La IFAC, la Federación Internacional de Contadores, que es el organismo más importante de la profesión contable a nivel mundial, desarrolla normativa técnica internacional. La mayoría de países en el mundo forma parte de la IFAC, Perú forma parte de la IFAC, por lo tanto, aplican las normas internacionales que la IFAC desarrolla, promueve a través de sus distintos comités técnicos, ¿ya? Estos comités desarrollan, por ejemplo, normas de auditoría, que es el Comité de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Hay un comité que emite las normas internacionales de formación contable. Hay un comité que emite las normas de Código de Ética Internacional, ¿no? El IESBA, y tenemos un comité que emite las normas de contabilidad para el sector público. Es este comité el que ha desarrollado las famosas NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. La primera edición o la primera versión fue la del año 1997, ¿ya? Acá en el Perú, vamos a verlo más adelante, que ya aplicamos este estándar y la edición que estamos aplicando es la del año 2022, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la normativa contable, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ¿cómo ha sido la adopción de estos estándares internacionales en nuestro país? Esta es la línea de tiempo, ¿no? Donde vamos a identificar todas esas normativas que se empezaron a emitir desde el año 1997, que les decía, ¿no? Con la modificación de la Ley General de Sociedades, ¿no? Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, alguna ley que estuvo vigente algunos años, luego se declaró inconstitucional, etcétera, ¿no? Han sido muchos los esfuerzos, pero quizá no calaba tanto por la situación de que no había una norma con rango de ley que establezca la obligatoriedad del uso de estos estándares internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablábamos de la Ley General de Sociedades, pues se quedaba o era acotada solo para las sociedades, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el resto? Entonces había mucha discusión a través de este tema en el tiempo. Y en el año 2022 se modifica el decreto legislativo 1438. Este decreto legislativo es importante porque en este decreto legislativo se establece lo relacionado al Sistema Nacional de la Contabilidad. Y en este artículo, perdón, y en este decreto legislativo se incluyen estos artículos que de forma explícita aclaran cuál es el marco contable que tienen que aplicar las organizaciones en nuestro país. El 4.3 nos dice que el marco para la preparación de la información financiera, es decir, las normas contables que tienen que aplicar las entidades del sector público, son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Ya te lo está diciendo una norma con rango de ley, el decreto legislativo 1438 en su artículo 4.3. Te está diciendo que todas las entidades gubernamentales tienen que aplicar NIC-SP para llevar su contabilidad, para preparar y presentar información financiera. Y el 4.4, bastante atención, te dice lo siguiente: las entidades del sector privado preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Ya te lo dice de forma explícita el 4.4. Todas las entidades, todas las empresas del sector privado tienen que aplicar las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales como conocemos, las NIF. Y el 6.1 complementa y te dice que es el Consejo Normativo de Contabilidad quien se encarga de aprobar las normas de contabilidad que son de aplicación para el sector privado y en las empresas públicas. Es decir, ahora sí, el Consejo Normativo de Contabilidad tiene esa potestad de decidir qué marcos contables son las que tienen que aplicar las empresas del sector privado, ¿no? Porque si bien
el 4.1 que te dice el Consejo Normativo de Contabilidad establecerá qué marcos contables tiene que aplicar. Y es el Consejo Normativo de Contabilidad quien ha establecido que a través de umbrales se diga qué marcos contables tienen que aplicar las empresas en nuestro país. Y además también las empresas públicas. Una empresa pública, es decir, una empresa cuyo accionista es el Estado, ¿no? ¿Qué ocurre con estas empresas? Estas empresas también se van a regir bajo el marco normativo del sector privado, como si fueran una empresa privada. Y ya el resto de entidades gubernamentales que vienen a ser las municipalidades, los ministerios, etcétera, estas, de acuerdo al 4.3, tienen que aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público, la NIC-SP. Ahora, hay otras entidades que por su misma naturaleza, ¿no? Básicamente porque están reguladas o por la SBS o por la SMB o incluso también por la Dirección General de Contaduría Pública, van a aplicar otro marco que sea específico para ellos, ¿ya? Bien, entonces, ya nos olvidamos de toda la normativa que pudo haber salido, que pudo haber estado vigente en el pasado, pero nos quedamos con ese decreto legislativo porque, repito, ya es una norma con rango de ley. Entonces, identificando pues que son varios los marcos contables que tenemos que aplicar en nuestro país, no solamente el NIF, no solamente el NIF para pymes, no solamente el NIC SP, sino también hay normas para entidades del sector financiero, normas para entidades del sector seguro, para las AFPs, hay normas para entidades de propósito especial reguladas por la SMB, hay entidades sin fines de lucro, etcétera. Entonces estamos hablando de muchos tipos de organizaciones que hay en nuestro país. Y con tanta normativa, que solamente hemos mostrado algunas acá, pues se nos hace también un poquito complicado responder la pregunta directa, ¿qué marco contable tengo que aplicar? De tal manera que, cubriendo esa necesidad, el Comité DON, de la cual con mucho gusto les puedo decir que formamos parte, desarrolló esta guía denominada Hoja de Ruta de Marcos Contables en Perú. Aquí ustedes pueden escanear el QR y pueden descargar este documento en PDF, ¿ya? Quizás en otra oportunidad por ahí nos reunimos también para mostrarles el documento, pero les adelanto, en este documento, que es de un documento de casi 80 páginas, van a poder identificar si la empresa está regulada o no está regulada, ¿no? Y qué marco contable es la que tiene que aplicar. Y sobre todo la base legal, ¿no? Y además, no menos importante, está el enlace en internet para que ustedes puedan descargar ese marco contable, ¿ya? Pero eh, hay algo que sí me gustaría recomendar. Si bien hablamos de varios marcos, ¿no? Hablamos de la norma para microempresas, hablamos de la norma para pequeñas y medianas empresas, hablamos de las normas de contabilidad para el sector público, hablamos también de los manuales de contabilidad que ha establecido o ha desarrollado la SBS, tanto para el sector financiero, tanto para el sector de seguros, tanto para el sector de las AFPs, tanto para el sector de las cooperativas. Algunos marcos específicos o especiales que ha desarrollado también la SMB, ¿no? Y el regulador del sector gubernamental, pues todos tienen algo en común. Estas normas o estos marcos han sido desarrollados bajo la base de las NIF completas, bajo la base de las NIF completas o NIF plenas, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha sido el marco, como vimos, ¿no? Al inicio, que ha sido el primer marco que se desarrolló a nivel internacional, ¿no? Más allá que el de Estados Unidos o el de otros países, ¿no? Que se ha desarrollado por primera vez, ¿no? Y que pues tiene más de 4 décadas de vigencia, ¿no? Y si yo empiezo a revisar, y esto no es una apreciación, sino que, a ver, esto es porque aplicamos estos estándares, en los mismos prólogos vamos a ver que esta norma peruana se basa en NIF para pymes. Y en su mismo prólogo de NIF para pymes te dice que esta se basa en NIF completas. Lo mismo pasa con ISP y lo mismo pasa con los otros marcos. Todos los caminos nos conducen a NIF. Por eso la importancia de conocer, dominar y aplicar las NIF, porque este va a ser el camino más adecuado a seguir para dominar los otros marcos contables
que están vigentes en nuestro país. Y decíamos hace un rato, pues, ¿no? Oye, si yo me sentaba con el contador que trabaja en la entidad gubernamental, hablábamos de idiomas distintos, pero estamos viendo ahora que, oye, ese contador gubernamental aplica NIC SP que se basa en las NIC completas. Por lo tanto, ¿no? Sí vamos a tener mucho que conversar, ¿no? Vamos a tener mucho de qué discutir, porque la base del marco contable del sector gubernamental, pues se basa en el marco contable del sector privado. Bien. Al final vamos a dejar quizá unos 5 minutitos para que puedan también ustedes hacer comentarios, preguntas, ¿ya? Así que si gustan pueden ir haciéndola y ya luego ya yo la respondo, ¿ya? Hasta esta parte hemos visto un poquito cómo ha evolucionado las normas o la normativa contable internacional, ¿no? Y cómo estas han sido aplicadas en nuestro país. Y lo que vamos a ver a continuación son aplicaciones prácticas, ¿no? O casos prácticos eh, desarrollando ciertos enunciados, desarrollando ciertos antecedentes y aplicando 4 de los marcos más utilizados en nuestro país. Me estoy refiriendo al marco NIF, me estoy refiriendo a NIF para pymes, me estoy refiriendo a la norma peruana de microempresas y me estoy refiriendo también a la norma internacional de contabilidad para el sector público o más conocidas como las NIC SP. ¿Ya? Y se van a dar cuenta, ¿no? De que hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes, pero si yo domino el marco NIF, se me va a hacer más sencillo encontrar las diferencias. ¿Ya? Bien, vamos entonces con este primer caso. La PPT ya la tiene el equipo de Jason, así que seguramente se los va a enviar en cualquier momento, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿no? Determinación. Eh, ya, perfecto. Vayan poniendo las preguntas, ¿ya? Yo respondo todas, no se preocupen, ¿sí? Bien, tenemos el primer caso, determinación del costo, costos por financiamiento y desmantelamiento, ¿ya? En enero de 2024, la entidad ABC obtiene un préstamo bancario en efectivo por 1 millón de soles, ¿ya? Es decir, un financiamiento, cuyos fondos serán destinados a la construcción de un edificio. La construcción se realizará sobre un espacio terreno en concesión que le fue otorgado por el Ministerio de Economía, gobierno peruano, en años anteriores. El plazo de la concesión vence a finales de 2032. La construcción del edificio se encuentra lista para su uso a finales del mes de octubre de 2024, es decir, de enero a octubre, ¿no? Ha demorado la construcción, ¿ya? Desde el momento 1 que estoy empezando a construir el edificio, que es enero del 2024, hasta la fecha en la que el edificio está listo para ser utilizado, ¿no? Es octubre del 2024. Estamos hablando de 10 meses. ¿Y por qué enfatizo este periodo? Porque vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con los intereses que se van a devengar durante ese periodo. El importe que se desembolsó por la construcción fue de 1.300.000, 1 millón por el financiamiento, el préstamo que obtuvimos, y 300.000 con recursos propios, ¿ya? De acuerdo con la norma vigente, la entidad está obligada a desmantelar y o retirar toda la construcción realizada y rehabilitar el terreno que se le fue otorgado, ¿ya? A ver, vamos a ir analizando los impactos de este enunciado, de estos antecedentes. Primero, tenemos que registrar la obtención del préstamo. Estamos obteniendo un préstamo bancario por 1 millón de soles, ¿ya? Los cálculos del préstamo están acá. Es un capital de 1 millón, plazo de 18 meses, tasa de interés mensual 2.2%, valor de la cuota mensual 67.881. Y aquí en el lado derecho vemos el cronograma de enero hasta junio de 2025 porque son, repito, 18 meses, ¿ya? Y acá está la columna de capital, los intereses, la cuota y el saldo, ¿no? Entonces, mientras se va amortizando la cuota, se paga una parte de capital, por eso va disminuyendo el capital y se van devengando los intereses, ¿ya? Bien, eso por un lado. Número 2, vamos a construir el edificio. Por lo tanto, tenemos que reconocer ese activo fijo. ¿Por qué es un activo fijo? Porque estamos construyendo un edificio para las actividades del negocio, temas administrativos, lo que fuera, ¿no?
Y de acuerdo a la NIC 16, pues todo recurso tangible que lo destinamos para esos fines califican como elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto hemos desembolsado por ese edificio? 1.300.000. 1.000.000 del préstamo que hemos obtenido y 300.000 de lo que ya teníamos en el bolsillo. Ojo que este edificio lo estamos construyendo en un terreno que se nos fue otorgado mediante una concesión, pero en años anteriores. Por lo tanto, esa transacción ya fue contabilizada, ¿no? Ahí aplicamos otra norma, ¿ya? Que pudo haber sido NIC 38, que pudo haber sido NIC 20, dependiendo las condiciones, ¿ya? Ahora, esta construcción del edificio hemos dicho que ha tardado desde enero hasta octubre. Estamos hablando de 10 meses. Y desde enero se devengan también los intereses, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro. Entonces aquí surge una primera pregunta, ¿no? Esos intereses que son por el préstamo que hemos obtenido para financiar la construcción del edificio, ¿deberían o no deberían formar parte de este, ¿no? Entonces aquí nos vamos a las normas contables, vamos a partir de las NIF, ¿ya? Porque ese va a ser el primer marco que analicemos. Y la NIC 16 en este caso te dice que, oye, los costos por financiamiento también se van a considerar, pero para eso tienes que irte a ver qué es lo que te dice la NIC 23. Me voy a la NIC 23 y esta me dice que sí, los costos por financiamiento que estén directamente atribuibles a la adquisición, construcción o desarrollo de un activo apto, ¿no? Se podrán capitalizar. Es decir, los intereses, en lugar de reconocerlos como gastos financieros, los vas a reconocer como parte del costo del activo. Ok, pero me dice activo apto. Más abajo, la norma me dice que activo apto puede ser un inventario, puede ser un activo fijo, puede ser una propiedad de inversión, puede ser un activo intangible. Ok, en este caso estamos hablando de un activo fijo, por lo tanto sí podría ser un activo apto. Pero ¿cuál es la condición para que el activo sea un activo apto? La norma te dice que desde el momento uno que estás empezando a construir, adquirir o desarrollar hasta el momento que están listos su ubicación o condición final es un periodo sustancial, pero nos buscamos en la norma y no encontramos que es periodo sustancial. Por lo tanto, un poquito aplicando lo que nos dice el marco conceptual, lo que nos dice la NIC 1 sobre el tema de materialidad o importancia relativa y relevancia, podríamos decir que el periodo sustancial es de 3 meses. ¿De acuerdo? Oye, pero hay otro criterio que podría ser 6, o hay empresas, por ejemplo, que lo consideran 10. Es un tema de criterio y habría que sustentar por qué. En este caso, tomando los 3 meses que también te dice la NIC 7 para considerar un equivalente al efectivo, aquel que se convierta en efectivo en un plazo de 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, tomando como base estos 3 meses, diríamos, un activo apto es aquel activo que desde el momento uno, que estoy empezándolo a adquirir, construir o desarrollar, hasta el momento que esté listo para su uso, sea un periodo mayor a 3 meses. Y en nuestro caso, estamos hablando que desde enero hasta octubre duró la construcción. Entonces, 10 meses superan los 3 meses, por lo tanto, este activo sí calificaría, sí sería un activo apto. Por lo tanto, los intereses desde enero hasta octubre podrán formar parte del costo del activo, sí, porque es un activo apto. Pero viendo la lógica de esto, diríamos, oye, ¿por culpa de quién estoy yo pagando esos costos por financiamiento? ¿Por culpa de quién estoy pagando esos intereses? Pues por culpa del edificio, ¿no? Entonces, si yo no tuviera el edificio, no tendría que, o si yo no quisiera construir el edificio, no tendría que sacarme el préstamo y por ende no tenía que pagar intereses. Entonces, ahí está la relación directa que tiene con el activo fijo. Por lo tanto, es lógico que los intereses que se deben desde enero hasta octubre deben formar parte del costo del activo. Y finalmente tenemos la parte D. La parte D te dice que, oye, la empresa está obligada a que cuando finalice el plazo de la concesión, que es el año 2032, yo le devuelva el terreno, ¿no?, que me dio el gobierno en las mismas condiciones que se me fue entregado. Es decir, tengo que desmantelar y o retirar toda la construcción realizada y rehabilitar el terreno. Y eso pues implica una salida de recursos, ¿no? Entonces, si hoy, o sea, ya construiste el edificio y sabes que tienes que desmantelarlo, sabes que tienes una obligación, es una obligación presente, ¿no? Independientemente que la tengas que cancelar, honrar o liquidar en el futuro, que en este caso es 2032, desde 2024 hasta 2032, 8 años, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo la obligación. Y si me voy al marco conceptual, el marco conceptual me dice que tú reconocerás un pasivo cuando tienes una obligación presente de la cual esperas desprenderse de beneficios económicos futuros. Por lo tanto, estamos frente a un pasivo. ¿Pero qué tipo de pasivo? Ah, es un pasivo en el cual yo no sé cuánto es lo que tengo que pagar. Sí sé cuándo, que es el año 2032, pero no sé cuánto. Entonces, aquí tengo que hacer una estimación. Por lo tanto, en aquel pasivo donde existe incertidumbre en el cuándo o io, en el cuánto, estamos hablando de una provisión.
Por lo tanto, aplicamos la NIC 37. Y la NIC 37 me dice que tengo que hacer mi mejor estimación de los flujos de caja que espero desprenderme. Entonces yo agarro y cotizo a un proveedor, oye, ¿cuánto me cobrarías por desmantelar este edificio? Y me dice, te cobraría 145.000 soles. Pero claro, esto sería hoy. No, nada me garantice que eso se va a mantener de acá al 2032, porque por lo menos se tiene que encarecer de acuerdo a la inflación. Entonces, yo agarro la tasa de inflación que proyecta el Banco Central de Reserva y publica en sus reportes trimestrales, semanales, mensuales de inflación y agarro 2,7%. Calculo un valor futuro, 179.445. ¿Ok? Y como sabemos, todo valor futuro, si lo quiero contabilizar hoy, lo tengo que traer a valores presentes. Entonces utilizamos una tasa de interés de descuento, que normalmente se utiliza una tasa de interés de un valor de bajo riesgo, 4,44, y obtenemos un valor presente de 126.725. ¿Qué significa eso? Es el valor presente de los flujos de caja que espero desprenderme para poder liquidar esa obligación. En otras palabras, ese es el valor presente del pasivo o provisión. Y nuevamente, ¿por culpa de quién tenemos este pasivo? Por culpa del edificio, porque si no construyéramos el edificio no tendríamos que desmantelar nada. Por lo tanto, hay una relación directa con el activo. Por lo tanto, la lógica que establecen las NIF es que esta provisión por desmantelamiento sí forma parte del costo del activo. Pues bien, dicho eso, el tratamiento contable que establece la SNIF, pues es el que acabamos de mencionar. Reconozco el préstamo, 10 a la 45 por 1.000.000 de soles. Nos olvidamos de la 37, en donde reconocíamos intereses diferidos, ¿no? Los intereses solo se reconocen resultados cuando se devengan, ¿ya? Luego registramos el 1.300.000 de la compra o los desembolsos hechos al edificio, 33 a las 10. Y luego viene el cronograma del préstamo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pagamos todas las cuotas desde enero hasta diciembre, me da 814.569. Los intereses desde enero hasta octubre, que fue el plazo que demoró la construcción, en lugar de reconocerlos como gastos financieros, los voy a incluir como parte del costo del activo. Acá está, la 33, 171.808. Y los intereses de noviembre y diciembre, como ya estamos fuera de la fecha en la que se construyó el edificio, los vamos a mandar a resultados, ¿no? Como gasto financiero, la 67. Y la amortización, que vendría a ser la diferencia, la mandamos a la 45. ¿Ya? Y ese sería el registro de todos los pagos de la cuota. Y luego tenemos acá el tema de la provisión. Lo mismo, activamos la provisión, su valor presente, habíamos dicho que era 126.000. Y eso es lo que registramos como parte del costo del activo, 33 a la 48. Esto es el mundo NIF. Y ahora, mucha atención a lo que ocurre con los otros marcos contables. Si nos vamos al mundo de NIF para pymes, el registro del préstamo es el mismo, el registro de los desembolsos por el activo fijo es el mismo, pero ¿qué pasa con los costos por financiamiento? El mundo de NIF para pymes es más sencillo y te dice todos los costos por financiamiento, no te compliques la vida, mándalo directamente a resultados. Por lo tanto, todos los intereses desde enero hasta diciembre lo vas a mandar a la 67, no se capitaliza. ¿Qué pasa con las provisiones por desmantelamiento? Se aplica el mismo tratamiento de las NIF, es decir, que sí se capitaliza. Si nos vamos al marco contable de las microempresas, tanto el préstamo como los desembolsos del activo fijo son lo mismo, ¿ya? Y la norma para microempresas no establece un marco contable por los intereses. Por lo tanto, en orden de prelación, aplicamos lo mismo que se aplica en NIF para pymes. Por lo tanto, todos los intereses se van directamente a la 67. Y por el caso de la provisión por desmantelamiento, lo mismo. Como la norma para microempresa no te dice de forma explícita qué hacer con estas provisiones, con estos costos, aplicamos de forma supletoria lo que nos dice NIF para pymes, por lo tanto sí formarían parte del costo del activo. Y nos vamos al mundo de NIC-SP. En el mundo de NIC-SP, el préstamo se contabiliza de la misma manera, mientras que el desembolso del activo fijo también. Pero ¿qué pasa con los costos por financiamiento? En el mundo de NIC-SP, los costos por financiamiento se aplican solo si tú utilizas el tratamiento alternativo permitido. Es decir, la NIC-SP te dice todos los costos por financiamiento, la regla general es que lo mandes a gasto, ¿de acuerdo? Pero podrías utilizar el tratamiento alternativo permitido.
en donde sí puedes capitalizar. Por lo tanto, eso tendrías que recogerlo en tus políticas contables, ¿no? Aquí en el caso lo estamos poniendo como si todo fuera con la regla general, es decir, directamente a resultados. Y la provisión por desmantelamiento tiene el mismo tenor que NIF, es decir, forma parte del costo del activo. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, o estamos hablando que se aplica el mismo tratamiento que NIF o las diferencias son rápido de identificar porque ya domino el mundo NIF. Nos vamos a este otro caso, ¿ya? Nos vamos a este otro casito donde nos dice que una empresa tiene un terreno, ya que se ubica en las oficinas de las áreas administrativas, su valor en libros asciende a 60.000 y ha definido como política contable contabilizarlo bajo el modelo de revaluación, es decir, a valores razonables. Al cierre del 2022, la gerencia ha contratado los servicios de una empresa consultora a fin de que determine el valor razonable. Los especialistas determinaron que el valor razonable del activo era 75.000 soles. Por lo tanto, se reconoce una revaluación A de 15.000 soles. ¿Ya? Bueno, en el mundo NIF, nosotros sabemos que las NIF me permiten llevar a valores razonables los activos fijos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que yo voy a contabilizar ese incremento que vendrían a ser los 15.000, aumento del activo fijo contra las 57. Excedente de revaluación. Eso es lo que me dice la NIC 16. Y si me voy al mundo NIF para pymes, el NIF para pymes tiene lo mismo, o puedes aplicar costo o revaluación. Por lo tanto, es el mismo tratamiento. Si me voy a microempresas, ¿qué me dice la norma? Estamos prohibidos de elegir el modelo de revaluación para la medición de los activos fijos. Todo tiene que ir al costo. Miren, todo tiene que ir al costo. No es aceptado el modelo de revaluación. Y si nos vamos a las NIC SP, se sigue el mismo tratamiento que las NIF. Es decir, puedes revaluar los activos sin ningún problema, siempre y cuando lo pongas como parte de tu política contable. Y con este casito vamos a terminar. Oye, esta es una empresa que tiene gastos de investigación y costos de desarrollo, ¿no? Al 1 de septiembre, la gerencia de la entidad acordó crear un nuevo producto electrónico, por lo que se le encarga a la empresa Novasac la investigación de la composición, material, forma, color, característica y otros del nuevo producto. Al 30 de octubre se entrega el resultado de la investigación de lo que sería el nuevo producto. El monto de servicio asciende a 20.000 soles. 20.000 soles como resultado de la investigación. El 1 de noviembre, la empresa, luego del análisis que se hizo, ¿no? Y la viabilidad del proyecto, procede a diseñar la construcción y a aprobar el prototipo, ¿ya? Por lo cual invierte la suma de 30.000 soles, ¿ya? En el caso planteado, observamos que la entidad ha incurrido tanto en, oye, desembolsos por investigación, tanto desembolsos en la fase de desarrollo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el mundo NIF con relación a esta transacción? El mundo NIF, específicamente la NIC 38, te dice, oye, cuando tú estás desarrollando o generando activos intangibles de forma interna, vas a dividir o separar la fase de investigación y la fase de desarrollo. Todo lo que tengas desembolsado en la fase de investigación va al gasto, los 20.000 soles, fíjense, va al gasto, y todo lo que vas a ir destinando para el desarrollo lo vas a reconocer como un activo intangible, ¿no? Y acá está, los 30.000 soles de la fase de desarrollo. Ese es el mundo de NIF. Eso es lo que establece la NIC 38. Si nos vamos al mundo NIF para pymes, más sencillo. Tanto investigación como desarrollo lo vas a mandar directamente a resultado. Es decir, no se capitaliza nada. No se capitaliza nada. Todo va al gasto. Y si nos vamos al mundo microempresas, la norma no especifica nada, por lo tanto nos vamos a lo que nos dice NIF para pymes, y NIF para pymes, como acabamos de ver, nos dice que todo va a gasto. Así que los 50.000 soles se van a gasto. ¿Y qué pasa en el mundo de NIC-SP? En el mundo de NIC-SP se sigue las mismas reglas que establece las NIF. Es decir, lo de investigación al gasto, lo de desarrollo al activo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí hemos visto, tenemos un casito más, ya solo lo pueden revisar ustedes. Entonces, como pueden ver, tenemos, sí, tenemos, como podemos observar, la contabilidad ha ido evolucionando en el tiempo y va a seguir evolucionando.
porque esta se debe a cómo evolucionan los mercados, cómo evolucionan los negocios, ¿ya? Así que tenemos que tener siempre presente eso. Vamos a siempre estar en esa línea, ¿no? Hay muchas obligaciones que tenemos los contadores como asesores de negocio, ¿no? Y una de las más importantes es llevar una contabilidad que refleje la realidad de los negocios. Y eso solo lo vamos a poder hacer si es que aplicamos normas internacionales de información financiera. Hay muchos marcos contables, lo hemos visto, ¿no? Hace un rato, son más de 10, podríamos decir, ¿no? Pero todos tienen una base. Todos los caminos conducen a Roma y ese camino viene a ser NIF para pymes. Por lo tanto, esa es la conclusión quizá más importante de esta sesión. Hay que estudiar, dominar el mundo NIF. Todos nos llevan a ese mundo, así que aprovecho también para anunciar que el libro El amauto de las NIF que se publicó desde el año 2020 y han salido 3 ediciones en físico. La última fue del año pasado. A partir del 2024 va a salir en su edición ebook y ya dentro de estos días se va a hacer el lanzamiento. Y bien, eso era lo que quería compartir con ustedes, amigos, durante esta tarde. Todos que son parte de aprendizaje contable. Voy a ir respondiendo las preguntas que están por acá. Hernán nos pregunta sobre las asociaciones sin fines de lucro. A ver, no hay una norma que te diga qué normas contables tienen que aplicar las asociaciones sin fines de lucro, pero se está desarrollando una guía de preparación de información financiera para este tipo de entidades, ¿ya? Esta guía ya tiene 4 años de proyecto, se espera que se culmine este año y que el próximo año se publique y que entre en vigencia quizás el 2026-2027. Perú forma parte de este proyecto y el Consejo Normativo de Contabilidad se espera que una vez que salga publicado sea adoptado en nuestro país. Y ya estaríamos hablando de una especie de norma internacional para entidades del sector no lucrativo. Y lo importante de esto es que ese marco se basa en NIF para pymes. Así que, si nuevamente, ¿no? Si yo domino NIF para pymes y a su vez estaré dominando el marco de entidades sin fines de lucro, ¿no? Acá nos dice Luis si no sería mejor utilizar la inflación del sector de servicio brindado. Sí, en realidad no hay una matemática que te dice la norma, mientras nosotros aplicamos una mejor estimación, va a ser el cálculo más fino o más aproximado, por decirlo así, ¿no? Y si el material sí se los vamos a dar también. Bien, los intereses, nos dice acá Juan Carlos, tributariamente se deduce en el periodo o se difiere con la depreciación. Mira, yo no domino los temas tributarios, ¿ya? Pero entendería que no me gustaría, o sea, te puedo dar de lo que conozco puntual, pero no te puedo dar todo el panorama completo para que puedas tomar en cuenta en tu aplicación, ¿ya? Y bien, eso era, amigos, lo que quería compartir con usted. Bueno, Nancy por acá nos dice, ¿habrá una obra o texto en específico para la norma peruana? Está la norma en PDF, ¿ya? En esa guía que yo les he compartido y pueden descargarlo. El Consejo Normativo tiene previsto publicar en unos meses una guía con una especie de casitos prácticos sobre la norma para microempresas, ¿ya? La nueva versión de la Mauta digital sale ya en estos días, ¿sí? En estos días, así que esperemos que tenga la convocatoria que ha tenido el físico, ¿no? Hasta ahora. Sí, pueden escribir también a los amigos de aprendizaje contable y yo les voy a compartir los datos también para que puedan adquirir la versión ebook, ¿ya? Bien, amigos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todo el equipo de aprendizaje contable y aprovecho también para saludar a todos los amigos, colegas, futuros colegas también de esta profesión para este miércoles 11 de septiembre, ¿no? Les mando un abrazo enorme, muchas gracias y que también Dios los bendiga mucho.